La Banda Cambiaria. Información sin reservas. Estoy hablando de el próximo estreno de Cuellos Blancos, el caso Vicentín, un documental de investigación de Andrés Cedrón, que es director de la premiada Las Caracas en 2012, y con él estamos en línea para que nos cuente un poquito sobre este tema. Andrés, buenos días. Álvaro Torriglia, Sandra Sicaré te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Sandra y Álvaro. Buenos días a los oyentes. Gracias por atendernos, la verdad, un tema que a nosotros nos convoca desde lo periodístico, desde hace mucho tiempo, pero bueno, queremos saber un poco cómo avanza todo esto. ¿Cómo es, Andrés, que te metiste en el caso Vicentín? ¿Qué tal? Mira, sabes que apenas se sucedieron las noticias el estrés financiero al comienzo, y después el llamado concurso, la verdad que me atrapó y que quería saber, porque entendía que en todo caso siempre se habla, y más hoy, de los gastos, de lo que gasta el Estado, las pérdidas, y no se habla de la recaudación. Y yo entendía que un caso como este era emblemático para entender la riqueza que hay en la Argentina y lo poco que se habla de la recaudación, como te decía, y de la distribución del ingreso, ¿no? Entonces, desde el comienzo empecé a investigar, a seguir el caso. Tuve el apoyo en su momento de mi amigo y colega Coco Blaustein, que lamentablemente falleció en el transcurso de la preproducción, y bueno, quedé ahí solo con la producción, pero con su legado, junto con el legado de Pino, a quienes a ambos les dedico la película. Recordemos que Andrés tiene una trayectoria muy dilatada como documentalista, también algún largometraje, ¿no? Sí, son documentales, largometrajes. También hice una serie de ficción llamada Romanos con mi primo Pablo Cedrón. Uh-huh. Y bueno, algunas series para Coronados de Gloria, sobre la generación dorada de básquet. Uh-huh. Esta es una producción tuya con Heinz Cine, ¿no? ¿Es así? Sí. Uh-huh. Sí. ¿Cómo vos comentabas, empezaste a investigar un poco, empezaste a meterte en el tema Vicentín? ¿Cómo fue ese proceso de investigación? ¿Hablaste con los actores? ¿Estuviste recorriendo un poco el proceso judicial primero que se hizo en el civil y comercial, después siguió también en lo penal aquí en Rosario? Digo, ¿cómo fuiste un poco armando esa trama? Bueno, se comenzó igual con un interés de darle una mirada clasista, ¿no? Hay lo que se decía en los medios, corresponde a la mirada del poder económico. Lo entendí así que el acercamiento fue primero a través de la Federación de Aceiteros, uh-huh, de tener la mirada de las y los trabajadores del sector, y ellos la verdad me apoyaron. Ellos estaban trabajando mucho en la investigación del tema con especialistas como Sergio Arelovich, Natalia Pérez Barreda, que son parte de la película, y a partir de ellos, bueno, se abrió todo un mundo, porque tuve contacto con Javier Ortega, que fue parte de la intervención, uh-huh, un doctor en leyes que también es parte de la película, con Pedro Peretti, hasta a tener acceso, ir a las audiencias públicas, tener contacto con registrar ese momento, tener el testimonio de algunos de los productores, y bueno, hasta llegar al concepto de Cuellos Blancos, que es a partir de una teoría de Edwin Sutherland, que es un sociólogo estadounidense, uh-huh, que estudió estos casos de delitos económicos luego del crack del 29, y que acá también fue retomado un poco por un rosarino, un amigo sociólogo, Juan Pegoraro, que habla sobre los lazos sociales, que un poco también explica por qué el apoyo
a la empresa y sin indagar demasiado en los delitos o en las actividades que tenía y cómo había llegado al borde de la quiebra, y salir a la calle a manifestarse, gran parte de la sociedad salir a manifestarse diciendo todos somos Todos vicentinos. somos Bueno, Vicentín, claro. Ujú. ahí hay... Sí, perdón. No, entiendo que ahí hay dos, son los dos pilares de la película, un poco recorrer la historia y las actividades de cómo pasaron de un sistema productivo al sistema más de especulación financiera, la empresa, y el otro pilar es qué sucede en la sociedad con respecto a estos tipos de delitos. Ujú. Y ahí llegamos, por ejemplo, bueno, a la Fiscalía de Rosario, que sí está avanzando con paso firme, ¿no? Ahí sí Ujú. es la Fiscalía de Delitos Económicos. Sí, sí. Eh, Que ha imputado a los ex directivos de Vicentín y les ha decretado embargos. El juicio es uno de los que más está avanzando, ¿no? claro, exactamente, con el fiscal Miguel Moreno. ¿Y has podido estar en el documental, haber asistido, por ejemplo, a algunas de esas movilizaciones que se hicieron en favor de los directivos de Vicentín, que quizás no fueron tan masivas, pero sí fueron muy replicadas a nivel, por los medios a nivel nacional, ¿no? Sí, no, en realidad, bueno, toda esa parte es de archivo, está presente en el documental, pero es con archivo. Eh, y, pero sí está retratada tanto en Buenos Aires como en Reconquista y Rosario, Ujú. cómo fueron esas movilizaciones a favor y en contra, ¿no? Ujú, claro, sí, porque hubo ambas. Y Andrés, Sí. ¿dónde terminás, dónde haces el corte en este proceso que está abierto todavía? Bueno, porque en lo penal todavía sigue abierto, en lo económico todavía también sigue abierto y de alguna manera no hay una resolución ni una respuesta para los damnificados, ¿no? ¿Dónde te costó mucho hacer el corte con eso? ¿Dónde lo ubicás al corte para darle una finalización al documental? Sí, sí, era muy difícil, como vos decís, encontrarle el corte. El corte fue en enero de este año, bueno, incluyendo la fusión de Bunge y Viterra, Ujú. que son los dos grandes interesados en quedarse con la planta de Renova, que es como la joya de la abuela, digamos, para poder pagar algunas deudas, pero bueno, quedarse con ese activo que es la verdad, es la planta más importante del mundo de estructura de grano. Así que sí fue complicado dar ese cierre, se acompaña hasta ese momento y se deja abierto a través de placas finales de cómo está la situación hasta esa fecha, digamos. Pero bueno, entiendo que lamentablemente se siguen dilatando las cosas y, y este tipo de películas, con respecto a esta pregunta, es muy importante porque este tipo de películas se hacen en general después de 10, 15, 20 años, ¿no? Y cuando las cosas han pasado un tiempo y bueno, se pueden reflexionar desde otro lugar, desde otra distancia. En cambio, nuestra dificultad, nuestro desafío era hacerlo, acompañarlo, la causa y todos los hechos que se iban sucediendo para nada, para que tengamos como sociedad elementos para analizar de otra forma que no sea la que los medios hegemónicos nos bajan, ¿no? Nuestras redes sociales. Encontrarnos en Twitter, Instagram y Facebook. Escucha los podcasts de La Banda Cambiaria en nuestro canal de YouTube y Spotify. La Banda Cambiaria. Pusiste la lupa sobre un sector que no está tan acostumbrado a mostrar sus cuentas, a mostrar sus actividades. El sector de las cerealeras es un sector más bien opaco informativamente, de un perfil bajo. ¿Cómo pudiste resolver esa por ahí ese mundo que a veces es tan difícil de acceder por parte de cualquier persona, ¿no?
Sí, sí, es difícil, son temas complejos los que trata la película, pero hay un aprendizaje de parte mía y del equipo de tratar de llevarlo al llano, ¿no? Eh, Como les decía, tener esa mirada clasista de donde, o pensar que ciudadanos y ciudadanas eh, se puedan entender o acercar a términos como que nada tienen que ver con la sociedad común, ¿no? Ujú. Como la triangulación de grano, la apertura de filiales en el exterior, la manipulación de precios de transferencia, la fuga de capitales. ¿Qué tiene que ver cuando la gente se manifiesta a través, apoyando a Vicentín? ¿Qué tiene que ver con todas estas prácticas? eh, por ejemplo, ¿no? Las que son algunas que son, no están prohibidas, pero que se hacen de hecho, por ejemplo. Ujú. Eh, digamos, pudimos filmar a través del río y las plantas desde el exterior. Me parece que la película en imagen retrata o demuestra la riqueza y los poderes que están en juego en ese sector de distintos países, porque ya va desde Estados Unidos a China, ¿no? Con COFCO, China, Ujú, claro. o Cargill, Estados Unidos. Y después me parece que el apoyo o esa mirada que les digo, abierta hacia la sociedad intentando romper eh, ese prejuicio que el Estado quiso ir en contra de la propiedad privada o bueno o de manera abusiva y también honesta sobre lo mal implementado que fue la intervención y el proyecto de expropiación, ¿no? De Claro. parte del gobierno de Alberto Ajá, Fernández. un poco Es eso decir, también lo indagás, ¿no? Digo, porque a lo sí, mejor el objetivo era bueno, la forma fue un poco desprolija. claro, un poco la película al acompañar los hechos uno se va dando cuenta la falta de planificación de parte de la intervención y las idas y vueltas del expresidente, ¿no? De Alberto Eh, Fernández. es interesante también esto que vos remarcás, que hay una mirada puesta mucho en los trabajadores, en la actuación del gremio, que por ahí no es tan habitual que un sindicato, una organización sindical se meta tan activamente en una cuestión como esta, más allá de, de su rol, digamos, primitivo, que es defender los puestos de trabajo cuando están en peligro. Pero acá participaron del comité de acreedores, hubo todo organizaron las marchas a favor de la expropiación, es decir, hubo un compromiso bastante importante por parte de los trabajadores, ¿no? Sí, sí, la verdad que con Daniel Jofre a la cabeza se entendió el sindicato de trabajadores que había que dar una batalla cultural eh, eh, con respecto a este tema. Y me parece que hubiese sido imposible realizar el documental sin ellos y sin todo ese trabajo previo, ¿no? Yo llegué con mucho de la investigación allanada a partir de lo que ellos habían indagado y demostrado y aportado a la causa. Ujú. Entonces, bueno, en general mis documentales tienen esa mirada de las trabajadoras y los trabajadores. Me pareció importante tenerla en este caso y como te digo, ¿no? Este término al que llegamos de cuellos blancos me parece que viene a reflexionar cómo nos identificamos con el poder económico o cómo nos obligan a identificarnos y pretenden que no que aceptemos actividades o delitos o actividades delictivas como si no fueran, ¿no? Claro. Eh, Ujú. entonces, bueno, ahí está el núcleo del documental, que como te digo, es más, abre un montón de preguntas, indaga, para que nada, tengamos otro tipo
de aristas sobre el tema, ¿no? Una pregunta, Andrés, ya ¿cuándo se presenta el documental? ¿Cuándo lo están lanzando? ¿Y cuándo van a estar por Rosario también? Esas son las dos preguntas que te hago para finalizar. Bueno, la película primero se estrena en Santa Fe, así que bien. eso Bueno. me parece importante. Bueno. Y el 20 de junio está confirmada la fecha en El Cairo. Estamos a media cuadra aquí, exactamente. Buenísimo. Bueno, les invito, entonces el 20 de junio se estrena en esa fecha tan simbólica y que además se cumple justo 4 años de aquellas movilizaciones a favor de la empresa. Y va a estar toda la semana con funciones diarias y también va a estar en el Cine América de la ciudad de Santa Fe. De la ciudad de Santa Fe, exactamente, sí, ese es el cine de la calle San Jerónimo, si no recuerdo mal, o 25 de mayo, no lo recuerdo, pero bueno, o sea que ya está, entonces ya tiene fecha, 20 de junio, convocamos a todos nuestros oyentes, a todos aquellos, al menos los oyentes de la Banda Cambiaria que nos han escuchado muchísimo hablar del tema Vicentín, y bueno, y te agradecemos esta mirada, porque como vos decís, ¿por qué, de qué lugar en qué lugar nos paramos como trabajadores, como trabajadoras, cuando en realidad se están cometiendo delitos que quizás nos afectan la vida cotidiana, por supuesto, y parece como que no hubieran sido delitos, ¿no? Así que gracias por esta mirada, Andrés, gracias por tu tiempo en esta mañana, y bueno, te invitamos también a hacer la convocatoria cuando estés más cerca del tiempo, lo vamos a replicar aquí en la Banda Cambiaria también, así que toda la información necesaria abiertos estos micrófonos, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, por ahí andaré entonces en unos días a promocionar la película. Gracias, hasta la próxima. Así pasaba Andrés Cedrón, bueno, el autor, el investigador, por supuesto, el director del documental de esta nueva producción que se llama Cuellos Blancos, el caso Vicentín, que como nos decía él, se va a presentar aquí, se va a lanzar aquí en el cine El Cairo, va a estar una semana para que podamos verlo allí también en simultáneo en el Cine América en la ciudad de Santa Fe. Bueno, un recorrido sobre un tema que hemos hablado muchísimo, Álvaro, y que todavía seguiremos hablando, imagino. Y que por lo que pudimos ver del documental recoge testimonios de mucha gente que ha pasado también por este programa. Por ejemplo, está Sergio Arerovich, Daniel Jofra, Carlos Delfrade, trabajadores delegados de base del gremio aceitero, como Jesús Monzón. Bueno, tenemos hay muchos testimonios que quizás no son los que habitualmente se escuchan cuando en los medios nacionales se habla del tema Vicentín. La Banda Cambiaria. La Banda Cambiaria. Un informe semanal de economía local, nacional e internacional. La Banda Cambiaria.